sucediendo en el mundo energético aquí en Europa, a Yolanda Moratilla, que es presidenta del Comité de Energía del Instituto de Ingeniería de España y también profesora en la Universidad Comillas ICAI. Bueno, Yolanda, muy buenas y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, eso en primer lugar. Gracias a vosotros. Y te quería preguntar, pues precisamente por esta preocupación que tienen en Europa de que esto vaya más allá de la infraestructura del Nord Stream. Por el momento solo tenemos esto, pero ¿de verdad debe preocuparse Europa porque otras infraestructuras también quizá de índole energética, podríamos decir, puedan verse afectadas? Vosotros, desde vuestra opinión como expertos, ¿consideráis que esto también, como nos dicen desde Europa, desde Occidente, pero también desde la propia Rusia, podría ser un acto de sabotaje? Hombre, en principio esto sí parece un acto de sabotaje, pero vete tú a saber de quién realmente, porque realmente a mí no me entra en la cabeza que Rusia haya querido realmente poner fin a lo que es el gasoducto, porque nos tenemos que dar cuenta de una cosa muy importante. Ahora mismo por el gasoducto está liberando presión porque está saliendo gas, está saliendo el metano, ¿no?, a la atmósfera. Esto conlleva una serie de riesgos ahora mismo que hace prácticamente imposible que se pueda reparar esa instalación, porque no hay flotabilidad en la columna de líquido del agua gasificada, ¿no?, con lo cual ningún barco ahora mismo podría atravesar por ahí porque se hundiría. Con lo cual esto perjudica muchísimo a lo que sería la estabilidad de la infraestructura, que quedaría prácticamente inutilizada en el momento en el que saliera todo el gas y se viera inundadas las tuberías por agua. Además, tampoco tiene sentido porque Rusia podía cerrar, como ya había hecho, las válvulas y directamente dejar el gas ahí, ¿no?, o incluso sacarlo y meter gas inerte para tenerlo presurizado y que no colapsase la estructura. Por todo esto se hace realmente complejo y realmente hasta que no se pueda ver cómo son los agujeros que haya quedado, si ha sido una implosión hacia adentro o una explosión, porque realmente una explosión ni siquiera haría falta poner explosivos en las tuberías para que se realizasen esas explosiones. Simplemente manejando las válvulas y los compresores puedes generar un golpe de ariete y esas dos explosiones que se han visto en los sismógrafos directamente serían esos golpes de ariete, que no son más que unas ondas de presión que hubieran bueno, pues hecho el comienzo de las fugas, ¿no? Entonces es todo muy complejo y realmente hasta que no haya esa investigación que han dicho y cuando se haga esa investigación, si realmente van a ser dentro de 2 semanas, muy probablemente quede totalmente inutilizado ese gasoducto, cosa que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? A no ser que se esté mirando ya a muy largo plazo y que se quieran cortar absolutamente las relaciones y que no haya posibilidad de un acuerdo, ¿no? En cuanto al tema de otras infraestructuras, no creo que sean ahora mismo que tengamos que preocuparnos porque realmente el problema es el gas. Y el gas, bueno, pues realmente si ya queda inutilizado el Nord Stream, pues realmente nos dejan ya pues en una situación muy, muy mala realmente. Bueno, Yolanda, quiero hacer hincapié en 2 cosas que has dicho. Por un lado, eso que has dicho de que quedaría inutilizado ambos gasoductos y que, por lo tanto, en tu opinión, se hace difícil pensar que pueda ser la propia Rusia. Inutilizado por el momento, entiendo. ¿Cuánto tiempo tardaría reparar un daño así en el gasoducto? No, es que quedaría inutilizado indefinidamente porque esas son unas tuberías muy largas y con unos diámetros muy grandes. Si esas tuberías realmente se llenan de agua,
date cuenta que a la profundidad en la que están es que sería prácticamente costosísimo el retirar esas tuberías y volver a poner tuberías nuevas. Sería prácticamente como hacer otro gasoducto nuevo. En las plataformas petrolíferas lo que es más costoso es precisamente si se produce una gasificación del agua, que es lo que está ocurriendo ahora mismo aquí. Precisamente ¿por qué? Porque se hunden las plataformas, ¿no? Y aquí lo mismo, es que aunque se quiera, no se pueden acercar barcos, ni robots, ni nada, ahora mismo en todo lo que es la columna del agua gasificada que tenemos. Por tanto, efectivamente, hay que esperar, pero si se espera y se llena de agua, pues es un problema ya estructural que prácticamente, en mi opinión, quedaría indefinidamente tocado. A todo esto que dices, a esa inutilización indefinida de los gasoductos Nord Stream, porque son los dos los que están afectados, Nord Stream 2 que no estaba en funcionamiento y también el Nord Stream 1 que sí que estaba en funcionamiento pero no en operación porque Rusia había decidido cortar el gas a través de ahí. A todo eso se le suma también esa nueva amenaza, entre comillas, podríamos decir, o información o anuncio, podríamos decir, de Rusia, de que también podría cerrar el gas a través del Yamal, el gasoducto que le queda, que suministra gas a Europa, que es el que pasa por Ucrania. Dice que por cuestiones legales. Y bueno, te quería preguntar, si esto ocurre, ¿qué consecuencias tendría para Europa que ya no hubiera ningún tipo de suministro de gas de Rusia a Ucrania? Y bueno, sobre todo si estoy en lo cierto, no sé si hay algún otro gasoducto o algún otro lugar por el que llegue gas de Rusia a Europa. Entiendo que también pueden llegar a través de barco. Efectivamente, pero realmente la situación es que Rusia, en mi opinión, quiere cortar ya el gas para ponernos en una situación muy, muy difícil. Si realmente lo corta, aunque nosotros tenemos las reservas, toda Europa, bueno, pues para aguantar perfectamente el invierno, o no perfectamente, pero sí con algunas limitaciones o restricciones, pero realmente nos pondría en una situación un poco difícil porque sería un corte que con la inutilización del Nord Stream pues prácticamente sería irreversible, sobre todo pensando que Rusia ya está construyendo gasoductos hacia los países asiáticos, con lo cual se está viendo que geopolíticamente Rusia no quiere traernos el gas a Europa, está dando por amortizados los gasoductos que tiene y se está dirigiendo al mercado asiático. Claro, luego desde el mercado asiático es verdad que nos pueden venir los barcos de nuevo, con lo cual estamos consumiendo gas ruso, pero sin venir directamente por gasoductos, sino van a países asiáticos y de países asiáticos se licúan y nos traen el gas licuado a Europa, ¿no? Es todo muy complejo realmente la geopolítica que está dejando la guerra. Desde luego, Yolanda, otra de las derivadas por las que te quería preguntar también era eso que decías que podría ser desde dentro, esa misma implosión, tú decías, y también citabas un tema de los compresores. Te quería preguntar un poquito más por este tema, porque al final es muy técnico, y preguntarte si esto implica que haya tenido que ser alguien de dentro del operador del Nord Stream que haya podido hacer esto. También lo digo por el tema de que Rusia ahora ha dicho y ha pedido a Suecia y a Dinamarca que revisen sus imágenes del equipo del monitoreo porque quizá allí puedan identificar al culpable. Claro, que Rusia diga esto también sería pues un argumento más para creer lo que tú decías al principio, Yolanda, que Rusia quizá no está detrás de esto. A ver, todo va a depender del análisis que se haga, porque es distinto que la manipulación, desde luego, si es desde dentro, si ha sido un golpe de ariete, eso ha sido desde Rusia. Entonces no se vería ningún barco, porque lo que se tendría que ver es algún barco que haya ido y bajar unos buceadores, poner unos explosivos, o sea, no es algo baladí, ¿no? O sea, es algo que tiene que estar muy bien pensado
y efectivamente las cámaras pues podrían identificar ese barco perfectamente. Si ha sido desde Rusia, tiene que haber sido desde la parte técnica, haber hecho los cálculos para calcular que el golpe de ariete, es decir, que esa onda del gas se produjese en la zona en la que se quería que se produjera, que eso se calcula, es técnico, pero eso se puede calcular perfectamente. Además, las dos explosiones más o menos han estado cercanas y eso, bueno, pues es otro punto a favor de que si se ha hecho desde el punto de vista de un técnico ruso, pues efectivamente se podrían haber hecho los cálculos para que en los dos gasoductos, en esas aguas internacionales, es donde se produjera la explosión. Pero si realmente ha habido algún barco que ha ido para poner los explosivos, yo ahí ya no estaría segura de que hubiera sido Rusia. Pero claro, a saber quién ha podido ser, ¿no? Porque realmente no tendría sentido que pudiendo hacer las explosiones directamente, técnicamente, con las válvulas y los compresores, pues llevasen barcos para poner explosivos. Y eso hasta que no se vea en las imágenes y se puedan analizar cómo se han realizado esas explosiones, pues es cuando realmente podremos saberlo. Bueno, y otra, ya por último, ya la última pregunta que te quería hacer, Yolanda, es que este viernes vamos a tener Consejo de Energía en Bruselas y una de las cosas que ya ha dicho un comisario de la Unión Europea es que se va a hablar precisamente de este tema. ¿De qué exactamente se podría hablar? ¿Qué puede hacer la Unión Europea en todo esto? Porque sí que es cierto que, bueno, la preocupación desde luego que está ahí, pero ¿cuál podría ser la respuesta europea a lo que está sucediendo, a las explosiones? Bueno, pues si realmente ha sido un sabotaje y, por ejemplo, ya se demuestra que ha sido desde Rusia, pues poner más sanciones, pero más sanciones, ya estamos viendo un poco que las sanciones se nos están volviendo en contra. Yo, desde el principio de la guerra, siempre he pensado que era muchísimo mejor entrar en un diálogo, ¿no? E intentar dialogar. ¿Por qué? Porque todas estas sanciones que hemos puesto se nos han vuelto en contra y realmente cuando nosotros hemos querido poner sanciones al gas ruso y hemos querido limitar, ha sido Rusia cuando ha querido y le ha venido bien cuando ha cerrado el grifo, ¿no? Por tanto, el tema de las sanciones, que seguramente se van a hablar, pero bueno, pues habría que mirarlas con lupa, porque claro, sanciones ya podemos ir al tema de materias primas críticas, pero es que Rusia, y de nuevo Rusia con China, es una grandísima potencia mundial. De nuevo, estaríamos yendo en nuestra contra si vamos a ese tipo de sanciones. Bueno, pues Yolanda Moratilla, muchísimas gracias por ese análisis en detalle, desde luego, de lo que está sucediendo en esta situación, esas explosiones en el Nord Stream, de momento con poca información, así que gracias por todo ese análisis, Yolanda. A vosotros. Pasa buen día.